Uy, sí. A mí esas cosas no me gustan. Pero yo la quería. Ay, las historias de terror no lo mío. Ay, mami, no seas tan miedosa. Ay, bueno, busquemos el libro. Ven. Que esto no es algo que me guste mucho. Ay, mami. A ver. ¿Esto? Esto. La señora de blanco. Era una noche oscura y tormentosa. Mi madre me había mandado a pedirle a mi abuelo un poco de azúcar. Pero la casa estaba muy lejos, por lo que había que caminar bastante para llegar. Era muy tarde, por lo que no se veía casi nada. Estuve caminando por horas en un camino estrecho y pedregoso. Hasta que de repente escuché unos ruidos muy raros en un matorral. En ese lugar se contaba sobre un animal bastante grande, parecido a un león, el cual estaba rondando por la zona y ya se había comido varios animales del ganado. En ese momento, lo único que pude hacer fue correr lo más rápido que pude hasta llegar a la otra parte del camino, el cual era muy abierto, por lo que no se sabía bien dónde empezaba el camino y terminaban los matorrales. Luego, unos metros de mí, vi algo blanco moviéndose. Me acerqué un poco más y logré distinguir lo que parecía una señora vestida de blanco, haciéndome señas. Me asusté bastante, puesto que no había absolutamente ninguna casa cerca y se duraban varias horas en llegar ahí, pero ya era muy tarde como para regresar. Me armé de valor y me acerqué lentamente hacia la señora. Hasta que por fin logré verla bien. ¡Ay! Era simplemente un caballo blanco moviendo su cola. La leyenda de la mona. Una vez yo estaba hablando con mi abuela y yo le pregunté a ella que si creía en lo paranormal. Ella me contestó, no, yo no creo en eso, a excepción de una cosa. Yo le pregunté que cuál y por qué. Ella me dijo, siéntate, que te voy a contar una historia. Dice que una vez, cuando tenía 10 años, fue a una finca que tenía su tío. Después de varias horas de viaje, llegó y lo primero que hizo fue ir a jugar con sus primos y sus amigos a un lugar que estaba un tanto alejado de la casa, donde habían muchos árboles. Se quedaron ahí por un buen rato, hasta que empezó a anochecer. Creo que ya deberíamos irnos, se va a hacer de noche, dijo uno de sus amigos. Se iban a ir cuando empezaron a oír ruidos muy extraños. Pero al principio no le dieron mucha importancia a eso. Pensaron que era una ardilla o algún animal del bosque. Siguieron caminando hasta que notaron que los ruidos se hacían cada vez más fuertes.
y los árboles se movían de una manera muy extraña. Entonces se asustaron y empezaron a correr. Corrieron y corrieron hasta que llegaron por fin a la casa. Y muy asustados le contaron todo lo que había pasado a sus padres, los que le dijeron que pudo haber sido la supuesta leyenda de la mona. Era 1936, en un pueblo de Colorado. Vivía en una finca grande, siempre nublado, siempre frío y la mayor parte del tiempo lluvioso. En aquellos años era yo un niño de 7 años, de pies descalzos y con una textura debilucha, pero eso no era impedimento en aquellos tiempos para que un niño como yo tuviera que ganar sus alimentos. Esa mañana, como todas las demás, me tuve que levantar a las 4 de la mañana a llevar las vacas al potrero. Me encantaba corretear las montañas adentro. Recuerdo que había luna llena y un silencio particularmente escalofriante. De repente, la voz de otros niños quebrantó la concentración de mis pensamientos. Una voz diciendo: Miguel, venga y juegue con nosotros, dijeron. Yo me quedé pasmado. Sabía que no había nadie en la finca de mi abuelo, y ahí estaban esos niños frente a mí y me conocían y yo no a ellos. En ese momento sentí mi corazón sobresaltado al escuchar que me llamaban por mi nombre. Mi primer impulso como niño que era fue ir con ellos con la ilusión de pasar un buen rato. Así que corrí hacia ellos. En medida que me acercaba, el frío se hacía más fuerte, la neblina más espesa. Y al irme acercando y ver sus rostros, noté que sus rostros eran arrugados, viejos, su nariz grande y sus orejas puntiagudas. Aterrorizado, comencé a gritar al mismo tiempo que los lobos comenzaron a aullar. ¡Au! 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 En ese momento vi sus rostros palidecer. Creo que se asustaron más que yo. Salieron montaña adentro y yo me quedé ahí, con los pantalones mojados, en medio de la luz del amanecer. El mito de los almuerzos. Un niño salía de su hogar a trabajar. Él iba hasta lo alto de las montañas a juntar café. Su abuela siempre le preparaba el almuerzo para que él fuera a trabajar. Había un mito de que los almuerzos desaparecían. Entonces ese niño se lo comía a las 6 de la mañana. Una vez él no tenía ganas de comer, dejó su almuerzo en una piedra y se fue a trabajar. Desde ese momento empezó una fuerte lluvia. Él fue a comer, pero su almuerzo no estaba. Buscó por todos lados, pero no lo encontraba. Abrió su lonchera, pero tampoco estaba ahí. No le quedó de otra que volver a su casa, hambriento y muy sorprendido. La familia Píquez Barrantes, que es mi familia, hace mucho tiempo poseía una panadería cerca en donde actualmente se encuentra el restaurante Super Snacks en San Joaquín de Flores. Hace más de 20 años que era donde la panadería todavía existía, prácticamente toda la familia Píquez Barrantes vivía en o cerca de San Joaquín. Por ende, la panadería y cada familiar se encontraba cerca de otro.
La panadería perteneció a mi difunto abuelo Álvaro Víquez, que aparte de la panadería poseía también un pequeño mini súper en Mercedes Sur y otras propiedades como varios locales en Jacó y Herradura. Al igual que mi abuelo, sus hermanos también poseían varias propiedades y negocios que muchas veces servían para dar un pequeño trabajo a miembros de su familia, que ese fue el caso de mi papá. Él cuando estaba joven trabajaba en esa panadería mientras estudiaba para ganarse un sueldo. Lo realmente interesante de esa panadería es la historia que tiene detrás, y es por eso que hace mucho tiempo fue y es en cierta parte una tradición e historia familiar. En el lugar donde estaba situada la parte trasera de la panadería, donde se horneaba y hacía el pan, les había pertenecido una pareja de ancianos que habían fallecido en esa casa. Entonces se decía que esa parte estaba embrujada o maldecida, que en horas tempranas de la mañana se escuchaban sonidos o ruidos provenientes de ese lugar. Teníamos la costumbre de asustar a los nuevos empleados con esa historia. Y a veces para hacer bromas sobre ese lugar, algunos familiares o empleados se escondían en horas tempranas de la mañana y asustaban a otros trabajadores o personas. Entonces ese lugar o esa panadería se convirtió en una especie de tradición familiar de terror, que varios miembros de mi familia cuentan que sí los han asustado o escuchado ruidos extraños en ese lugar. Eso cuando ya todavía existía, ya que varios años después cerró y fue sustituida por Super Snacks. Aunque todavía se cuenta esa historia actualmente. Ay, Faye, te dormiste. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pero no son las 3 de la mañana. Mejor me acuesto a dormir.